Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Bashem HaKodash, dando honores a nuestros apóstoles en la gran Molino y saludos a ustedes más sinceros. Ahora, bien breve en este video quise tocar sobre el tema de quién son los santos y a cuál gente se le aplica ese título. Okay. Y también en este video, con el entendimiento de quién son los santos, quise también brevemente entrar para comprobar que ese título de santos, esa gente conocida como los santos, son la misma gente cual el Señor nos dijo, la misma gente cual el Señor nos dijo iba a salvar por medio de enviar su Hijo nuestro Señor Yahushua. Okay. Entonces vamos a comenzar aquí en Salmo 148 y 14. Dice: ensalza también el cuerno de su pueblo, la alabanza de todos sus santos, aún de los hijos de Israel, un pueblo cercano a él, alabad al Señor, Yahweh Bashem Yahushua. Entonces aquí planamente, leemos que este título, de santos, es un título, uno de los varios títulos para la nación de Israel, la nación elegida y escogida y favorizada por el Padre Yahweh, en nombre de su Hijo Yahushua, Él siendo nuestro Salvador, el cual el Padre Yahweh envió para redimir a esta gente, a los santos, a los israelitas, para redimirnos para atrás al Padre. A un tiempo siendo alejados del Padre por pecado, por rebelión, ahora hechos y unidos al Padre, reunidos al Padre por medio del mediador, nuestro Señor Yahushua. Y este título solo aplica a la nación de Israel, que es la única nación cual el Señor eligió y hizo un pacto. Y lo vamos a leer aquí en Salmo 55. Dice: juntadme mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Referenciando el pacto que el Señor hizo con la nación de Israel, con los israelitas después de salvarnos de esclavitud de los egipcios, siendo pacto por medio de causar a Moisés recibir las leyes, en el monte de Sinai, y ese pacto fue con los israelitas para guardar las leyes, y en guardar las leyes recibir bendiciones, pero en quebrar las leyes recibir maldiciones. Eso lo leemos en Deuteronomio 28. Claramente, los santos del Señor son los cuales hicieron pacto con el Señor por medio de sacrificio. La gente cercana al Señor, los hijos de Israel. Ahora con el entendimiento de quién son los santos, que la palabra santo significa separado, separado, santo. Somos separados de entre las naciones hacia el Señor, llamados para ser santos, para ser la gente del Señor, separados, diferentes, favorizados bajo el pacto y la consecuencia del pacto, pero en estos últimos días teniendo gracia y misericordia por medio de nuestro Señor Yahushua, para que por medio de creer en Él tengamos misericordia, perdón de pecados, gracia y salvación, si aguantamos hasta el fin. Ahora, bien breve para respaldar que en el Nuevo Testamento, igual como el primer testamento, la nación cual son llamados para atrás al Señor en la adopción por medio de recibir y aceptar a nuestro Señor Yahushua, son los israelitas. Y no tengo unas escrituras que por el Espíritu, una de las varias maneras de cómo comprobar que el Señor solo vino para redimir a Israel y para salvar a Israel, empezando con la lección, es leyendo
el primer capítulo de casi cada libro o carta de Pablo en el Nuevo Testamento. Y aquí claramente tenemos la evidencia, una de varias evidencias para comprobar esto. Voy a leer aquí en Romanos 1, el principio de la carta, el principio de la letra de Romanos, okay, carta de letra de Pablo hacia los israelitas en Roma, la iglesia de los israelitas en Roma, que de nuevo, okay, después de que murió nuestro Señor Yahushua, okay, encargó a Pedro y a Pablo a predicar la palabra a los gentiles, man. Los israelitas viviendo como gentiles, man, descendientes de los israelitas que se convirtieron a las maneras de los griegos y de los romanos, siendo alejanos de su identidad y herencia en Israel, guardando costumbres de las naciones y no de Israel. Por eso los israelitas que conocían que eran israelitas los llamaban gentiles y la incircuncisión. Okay, pero lo vamos a leer bien breve. Vamos a brincar al punto, el 7. Yeah. Romanos 1 y 7 dice: a todos los que estáis en Roma, ahora en leyendo esto sin entendimiento, como los cristianos, en leyendo esto, un cristiano brinca hacia arriba y dice que a todos los que están en Roma, judío, griego y gentil, griego y judío, pero sin entendimiento, no podemos saber verdaderamente a quién está hablando aquí. Sin el entendimiento de quién son los santos. Dice a todos los que están en Roma, amados del Señor y amados a ser santos. Entonces esto aquí no está hablando de literalmente todos en Roma, toda gente, toda nación en Roma, sino que los cuales dentro de Roma son llamados a ser santos. Los israelitas, ¿no? Llamados a ser separados. Okay. Porque en el recibir de la palabra por medio de los de los discípulos y apóstoles, en este caso a Pablo, que Pablo era el apóstol a los gentiles, no siendo parte de los 12, pero siendo llamado un apóstol a los gentiles. Okay. Y también Pedro siendo otro apóstol enviado a los gentiles, a los israelitas. Okay. En recibir la palabra, creer en la palabra y en creer en nuestro Señor Yahushua, tales israelitas fueron llamados para ser separados, para ser santos, para empezar el camino poco por poquito a regresar a la herencia de ser Israel, en empezar a guardar lo que fue dentro de su capacidad para guardar, como leemos, el no tomar de sangre, el no de adorar a otros dioses, en el no de guardar los ritos paganos de las otras naciones, y en dejar el hombre viejo y comenzar el paso, poco por poquito. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre Yahweh y del Señor Yahushua. Entonces ahora, con simplemente entendiendo quién son los santos, tenemos aquí el entendimiento de quién Pablo estaba escribiendo en el libro de Romanos, con el leer simplemente el primer capítulo. Tenemos el entendimiento de a quién el entero libro de Romanos aplica. A los israelitas y a solo los israelitas. Y esto lo vemos en casi cada el libro del Nuevo Testamento. Con solo el utilizar de la palabra santos, man. El próximo libro en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 1 y 2, empezando en 1. Y es solo una de las varias evidencias que comprueba a quién y por quién vino nuestro Señor Yahushua.
y por quién los Pablo y Pedro, los apóstoles, fueron enviados a, a profetizar y a convertir y a causar ser atraídos para atrás al Padre por medio de creer en el Señor Yahushua. Ahora, primariamente Pedro y Pablo fueron enviados a los gentiles, decir los israelitas que no conocían que eran israelitas. Okay. Y por eso en la mayoría de las cartas de Pablo, literalmente en el primer capítulo, tenemos la llave para entender a quién está escribiendo. Que verdaderamente el entero libro solo aplica a Israel, man. Okay. Solo que en el caso de la palabra santo, la encontramos en la mayoría de los libros. Ahora, para trasladarlo. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Yahushua en nombre verdadero de nuestro Señor, cual el mundo llama Jesús, su nombre es Yahushua, Él salva, o El Salvador, lo que significa su nombre. Vino para salvar y redimir al pueblo del Padre, para atrás al Padre. Okay, Yahushua. Para los israelitas, a redimir a los cuales estuvieron bajo la ley, para atrás al Padre, man, la adopción. Okay. Por la voluntad de Dios, okay, el Padre, su nombre siendo Yahweh, okay, Yahweh, Él es o Él existe, significa su nombre. Y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Yahushua, llamados a ser santos. Plano, aquí en el principio del libro de 1 Corintios, Pablo está escribiendo a los israelitas en la iglesia de Corinto. Plano. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Yahushua, nuestro Señor, y el de ellos. Bien y plano, man. Bien y plano. El Señor solo vino para los israelitas. Okay, y cuando vino, los israelitas que conocían que eran israelitas, en mayoría lo rechazaron. Okay. Algunos sí lo aceptaron. Muchos creyeron en él. Muchos fueron agregados a ser discípulos, a ser seguidores. Okay. Muchos y después de que murió, después de que se sacrificó para nosotros. Okay. Encargó y dio el Espíritu Santo y poder a los apóstoles, okay, para salir y en el caso de Pablo y Pedro, hacer apóstoles a los gentiles, a los cuales no conocían que eran israelitas. Okay. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento escribió letras y cartas a muchas de estas iglesias que fueron establecidas en el nombre de Yahushua. Okay. Sabiendo que eran proselitas, nuevamente renacidos a la fe y convertidos, en las cartas varios consejos, varias correcciones, admonestaciones, reprensiones, y palabras de ¿cuál es la palabra? De consolación y instrucción, okay, y amor, okay, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Yahushua, nuestro Señor, y el de ellos. Slide. Próxima escritura, según Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Yahushua por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo, a la iglesia de Dios, de Yahweh, que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Okay. Plano. Que primero y segundo Corintios son dos cartas enviadas a la misma iglesia, pero pues para comprobar de nuevo que solo esto, las palabras solo aplican a los israelitas, man.
a los cuales él estaba escribiendo con estas cartas. Y a la gente cual el entero nuevo pacto solo aplica. La misma gente cual el primer pacto solo aplicaba. Los israelitas, man. La misma gente cual a la salvación aplica si regresan al Padre por medio de Yahushua. ¿Okay? Porque los que no regresan a Yahushua todavía son israelitas. Sí, tendrán que morir y sufrir juicio, pero regresarán en el reino por medio de siendo bebés de la elección. ¿Okay? Y después de experienciar momentos de memoria y remordimiento por sus decisiones, al fin del día, siendo redimidos en Yahushua, perdonados, ¿okay? y siendo ciudadanos de Israel, viviendo en el reino bajo Yahushua como la gente sagrada del Señor por toda eternidad, en perfección, con las leyes programadas en el Espíritu, igual como la elección, pero todo en el rango apropiado. ¿Okay? Efesios 1, ¿no? Carta de Pablo a los israelitas en la ciudad de Éfeso. Pablo, apóstol de Yahushua por la voluntad de Yahweh, a los santos que están en Éfeso. ¿Okay? Y a los fieles en Yahushua. Bien y plano, man. Es plano. Que la palabra santo está básicamente lo escribí en español. Está en casi cada libro del Nuevo Testamento. Pero solo quise sacar los versículos en donde está escrita la palabra en el primer capítulo. Porque en leer para quién o a quién Pablo está escribiendo, en el primer capítulo tenemos el entendimiento a quién aplica el entero libro. Romanos 1:7. La entera carta para los israelitas en Roma, solo. ¿Okay? Y vemos la palabra en varios otros capítulos para recordarnos que esto solo aplica a los israelitas. 1 Corintios, 2 Corintios, Efeso, lo que acabé de leer, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Filemón, Hebreos. Mira, man. Ahora, para concluirlo, otros versículos. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Yahushua, a todos los santos en Yahushua que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Okay? Todos los apóstoles fueron enviados a los israelitas. Todos. ¿Okay? Solo que Pablo y Pedro fueron enviados específicamente a los gentiles, a los israelitas recientemente renacidos en Yahushua, saliendo de vidas inmundas, saliendo de vidas en donde estuvieron viviendo como las otras naciones, como gentiles. ¿Okay? Según cómo fueron, cómo crecieron bajo padres y madres que descendían de israelitas que dejaron las costumbres de Israel durante los tiempos del imperio griego. ¿Okay? Bajo este diablo fucking Antíoco. ¿Okay? Y después de generación, pues se perdió esa identidad, esa herencia. ¿Okay? A estos fueron los cuales Pablo y Pedro específicamente fueron enviados, ¿okay? para enseñar. ¿Okay? Última escritura para concluirlo. ¿Okay? Pues está escrita bien similarmente. ¿Okay? Pero para mostrar que que Pablo
en el principio de casi cada de sus cartas, you know, estuvo planamente, you know, diciendo a quién estaba escribiendo. No a todas las gentes, no a todas las naciones, sino que a los israelitas, man. Solo había israelitas en estas iglesias que fueron establecidas, porque la palabra, los pactos, las leyes y el sacrificio de nuestro Señor Yahushua solo aplica a Israel. Y en el caso de el sacrificio de nuestro Señor Yahushua, ahorita solo aplica para los cuales lo reciben, los cuales lo acepten y clamen en ese nombre por perdón de pecados, en la fe, en fe, porque hay muchos rebeldes y muchos insinceros, muchos orgullosos dentro de Israel, pero al fin del día el Señor va a ser el cual los va a purgar. Colosenses 1, Pablo, apóstol de Yahushua, por la voluntad de Yahweh, y nuestro hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Yahushua que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre. No sé trasladar lo demás. Y el Señor Yahushua es lo que debería de decir, pero no sé por qué no salió lo demás. Pero ahí no solo algo bien breve sobre el Espíritu, un ángulo que podemos utilizar para comprobar para quién vino nuestro Señor Yahushua y para quién los apóstoles, específicamente Pablo y Pedro, fueron enviados. Con el utilizar el entendimiento de solo una palabra, la palabra santos. Espero que fueron edificados, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashem Yahushua, Shalom.